Buenas noches, hermanos. Hola, buenas noches. Hoy vamos a seguir con los videos que hemos estado mandando todos los días y empezamos con un nuevo módulo y es sobre la unidad. Así que para empezar a conversar de la unidad, vamos a leer Filipenses, el capítulo 2, del 1 al versículo 4. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo, para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo un mismo propósito. Nada hagáis por rivalidad ni vanagloria, sino que con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino aún por el de los demás. Bueno, básicamente, ¿de qué nos habla esto? Cuando todos nosotros nos hemos unido en un solo cuerpo, uno debe pensar que un cuerpo tiene órganos distintos, que hacen cosas distintas. Sin embargo, todos van dirigidos a una sola cosa. Cuando nosotros hemos sido unidos, hemos sido tomados en la consolación que es Cristo, ¿cierto? Cuando todos nosotros podemos corregirnos en un amor, ¿cierto? Una exhortación amorosa, cuando tenemos comunión y cuando entre nosotros se manifiesta la misericordia, no solamente que hemos recibido, sino que la misericordia que nosotros somos capaces de dar, básicamente encontramos un mismo propósito. Un cuerpo que tiene distintos órganos tiene un solo propósito, que es mantener la vida de todo el cuerpo, ¿cierto? Ejemplos de unidad son muy claros. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se tuvieron que unir para salir. Si ellos no se hubiesen unido, no habrían salido. Para sobrevivir en el desierto los 40 años, ellos tuvieron que unirse. Uno debe pensar que son miles de personas, todas y cada una de ellas distintas, incluso de tribus distintas. Había con ellos egipcios y otros esclavos de otros países que también salieron con ellos. Sin embargo, si no hubiesen logrado la unidad, tampoco habrían sobrevivido. Y el periodo de conquista de la tierra de Canaán, ¿cierto?, se logra también con la unidad de todos. Y es ahí donde nosotros encontramos que Dios se manifiesta en su plenitud, porque Él es uno. Así es, así es. Pablo habla acerca de la unidad y nos dice cuáles son sus características que hay en nosotros cuando hay unidad, que las acaba de nombrar mi esposo. Pero en el versículo 3, él habla lo que es contrario a la unidad. Dice que no debemos hacer nada por rivalidad ni por vanagloria, sino que debemos considerarnos los unos a los otros como que los otros son superiores a nosotros. Eso habla de que la unidad es humildad. Por lo tanto, todo lo que esté contrario a la humildad va a causar división en el cuerpo. División, separación, va a causar rivalidad, la vanagloria, soberbia, egoísmo. Todo eso es falta de humildad y separa, produce división en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Pablo nos aconseja y nos instruye diciendo: sean humildes y véanse como inferior a los demás, que todos los demás son superiores a nosotros. Y eso es humildad. Por lo tanto, la humildad viene a darnos unión en el cuerpo de Cristo. Así es. Hermanos, nosotros los queremos invitar a vivir esto de tener un mismo sentir. Queremos vivir con ustedes el tener un solo propósito, un mismo propósito. Amén. Y eso es interesante. Yo creo que como tarea para la casa es preguntarse: ¿cuál es mi propósito de estar en CIDEF? ¿Es el mismo que el resto? Se los dejamos ahí. Que Dios los bendiga. Descansen y muy buenas noches. Buenas noches.